Estas son las historias sónicas de hoy, donde se conjuntan el arte, la tradición y los grandes legados musicales. ¡Comenzamos! Amigos de SBC Radio, amigos de Xolotl, cabina de radio, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, no importa en qué latitud o longitud de este globo terráqueo nos estén escuchando. Estamos en las historias sónicas del día de hoy. Historias sónicas, pues es un esfuerzo conjunto con Xolotl, cabina de radio, SBC Radio, para brindarles a ustedes efectivamente historias evocadoras de otros tiempos que pueden platicarles a ustedes muchas cosas que querían escuchar, que no sabían o que de plano les gustaría volver a reafirmar en sus conocimientos musicales. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, ya que pues casi nadie les habla de ello. Son los inicios del rock and roll en México. En su primera parte vamos a hablar desde los años 1956 al 60 aproximadamente, y para ello me acompaña mi mejor amigo, mi compañero de delito, Miguel Ángel Brito. ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermano Marco. Muy buenas noches, queridos amigos del público. Aquí compartiendo micrófonos con mi hermano para platicarles un poquito sobre cómo se inició el rock and roll en México. 2/3 partes de la tribuna rock and rollera que cada jueves los lleva Rock 830. Y pues aquí vamos a hablar también en serio del rock mexicano. Y dicen que el movimiento se demuestra andando, Miguel. Vamos a iniciar. ¿Qué onda con el rock and roll en México? ¿Realmente cómo empezó? Vamos a dar datos fidedignos y documentados de una historia que, si bien es soslayada por muchos de las personas que dicen investigar el rock and roll en México, no por ello dejan de ser importantes, Miguel. Estoy seguro de ello. Incluso ha sido tema para tesis profesionales, ha sido tema para algunos libros, no los que ameritaba este fenómeno realmente. Y lo malo es de que no hay registros confiables, a veces, sobre información pura y dura. Claro, mira, el rock and roll en México yo creo que es uno de los fenómenos peor documentados, no por culpa de los nuevos investigadores que hemos hecho lo imposible por tratar de conocer estos datos, sino por las mismas fuentes de la época que pues no eran como las de ahora, no entraban en tanto detalle y sobre todo brindaban únicamente lo que la gente quería escuchar en ese momento. O también lo que podían recabar de parte de recuerdos directos de algunos protagonistas de este interesante fenómeno. Tú sabes, todos tenemos una especie de filtro mental que nos dicta qué es lo que recordamos y qué olvidamos. Claro, hay bloqueos Entonces mentales. no hay una información imparcial y fidedigna al 100% en cuanto a México. En otros países sí la hay, en Argentina, en Chile, en España, pero en México no. Ok, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero entremos en tema, Miguel. Vamos. Inicios del rock and roll en México. Si todos creemos que todo empezó con los Teen Tops, Enrique Guzmán, Angélica María, pues ya de entrada ya estamos equivocados. Ya dejamos una laguna. Exacto. Previa. Y para esto vale la pena checar los antecedentes musicales de nuestro país, pero sobre todo qué era lo que permeaba los gustos populares musicales previos al inicio real del rock and roll. Ya lo platicamos en la anterior emisión, que en Estados Unidos se dio formalmente a partir de 1955 y en eso guarda paralelismo con México, nada más de que las circunstancias fueron muy distintas. Desde 1947, queridos amigos, pues llegan los primeros antecedentes del rock and roll, o de lo que sería conocido como rock. Es un entorno musical mexicano por músicas tan variopintas, pues como los tríos, los boleros, los ritmos tropicales como el cha-cha-cha y la rumba, el mambo, los tangos que gozaban todavía de mucha popularidad, las rancheras. Un fenómeno curioso, también se intentó un renacimiento del Charleston en esa época. Así es. ¿Por qué? Porque las modas son cíclicas. Son cíclicas. Y depende de quién las maneje y de cómo esté el entorno musical. Pero, a ver, platícame. Pedro Vargas, María Victoria, Jorge Negrete, Pedro Infante y un montón más. Daniel Santos. No, hombre, eran gigantes.
gigantes musicalmente hablando, todos ellos. Era una herencia muy distinta en cuanto a música que la que tenían los norteamericanos. Era muy diferente. Claro, acabamos de listar los géneros que eran de moda en México, y en contraposición a Estados Unidos, que traías el swing, el boogie boogie, el hillbilly, traías también el blues, pues no se parecían en nada, ¿verdad? No, en nada, en nada. Entonces sí era muy difícil que hubiera un nacimiento espontáneo del rock en México. Tuvo que ser dirigido. Claro, y buena parte de ese primer intento fue tratar de adaptar las canciones del swing y del boogie boogie. Aquí a partir de 1947 tenemos los primeros antecedentes, sí, con gente que pues el rock and roll lo interpretaban cómicos, excéntricos musicales, y podemos citar a los Xochimilcas. Esos eran grandísimos, eran buenísimos los Xochimilcas. Al Negrito Chevalier, que también gustaba mucho. Gustaba mucho porque era muy pícaro. Los Trincas de Capulina. Esos, el gran guitarrista que luego se fue a los Super Secos. Ahí estuvo. Estuvieron los dos hermanos Zapata junto con Capulina. Y de ahí ellos formaron en la época del rock and roll juvenil a los Super Secos. Así es. Pero no nos adelantemos tanto. A ver, aquí me gustaría empezar a batallar con el primer mito, con el primer gran mito del inicio del rock and roll en México, Miguel Tintán. Tintán era boogie boogie, porque él estuvo trabajando mucho tiempo en la frontera, tomó los modismos de la gente que se iba para Estados Unidos. Las modas musicales también. Su slang también. Medio hablaba a veces con palabras en inglés y palabras en español, no en las películas, sino en sus actuaciones en directo. Porque él hacía variedades en lugares como el Patio, como el Follies. Claro. Ahora, es bien importante decirlo, queridos amigos, Tintán ha sido visto por las nuevas generaciones como un auténtico antecedente del rock and roll en México. Pero si tú analizas, por ejemplo, los videos que son disponibles en las películas, como por ejemplo Calabacitas Tiernas, el boogie del espejo. Ese es buenísimo. Y sí, es proto rock and roll, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y además creo que es original, ¿no? De Tintán. Compuesta por él, junto con el carnal Marcelo y Herminio Kenny. Tío Herminio, el famoso tío Herminio de mi niñez. Ahí ya era el tío Herminio. Fíjate qué curioso, él inicia como director de orquesta, como músico, con grandes dotes para ello, pero adapta swing al idioma español. Pueden verse también algunos videos en películas como Sí, mi vida. Qué bueno ese de qué pena, ¿no? Sí, que sirva yo de escena. Exactamente. Sí. Son canciones que sí prefiguran algo que podría ser conocido como rock and roll. Aquí hay algo que me gustaría señalar. Los Xochimilcas, el Negrito, los Trincas, Tintán, tenían un ¿cómo te diré? Un matiz de irreverencia. Sí. Muy propio del rock and roll. Es correcto, pero... igual de Herminio Kenny, ¿eh? ¿Por qué? Porque básicamente eran excéntricos musicales, lo dejaban bien claro en las películas en las que actuaban. Los Xochimilcas nos han dejado grandes videos interpretando rock and roll. Así es. Pero es porque se basaba mucho en la comedia del slapstick, en la comedia y en la picardía mexicana también, ¿eh? Manejaban el doble sentido. Muchísimo. Y eso es algo muy propio del rock and roll original en Estados Unidos. Entonces, por ello deben de ser considerados como el mero antecedente. Ahora, todo esto vino circulando desde el 47, 49, 50, 52. Y llegamos al año mágico de 1955. Como lo pudimos escuchar en el programa anterior, queridos amigos, 1955 fue el año en el cual Rock Around the Clock llega a ser el primer lugar de las listas de popularidad en los Estados Unidos y la gente en México voltea a ver. Se supo que esta canción llegó a ese lugar y empezó un fenómeno musical también muy interesante. Y vedettes y estrellas femeninas de las variedades nocturnas empiezan también a interpretar el rock and roll, mire. Pero también los músicos que se dedicaban al jazz, que malvivían del jazz, grandes músicos mexicanos, tuvieron o pensaron que era muy fácil. Si ellos podían interpretar jazz, pues cuánto más podías interpretar rock and roll. Claro, pero también hay que ver que lo que se conocía como rock and roll, lo que se suponía que era Bill Haley y sus Cometas como ese primer gran detonante.
Pero en México no tardaron en empezar a intentar copiar esa cadencia rítmica. Las orquestas que cambiaban los tonos naturales de las canciones. Se dice que el rock and roll son maravillas de 3 acordes, ¿correcto? Y de 4x4 y todo esto. Ajá. Y sin embargo, las orquestas mexicanas, bueno, quisieron darle un matiz un poquito Lo más. hacían barroco, la verdad. Sí, lo querían sofisticar tanto que perdía la esencia Se original. perdía. Y eso es lo que ahora llamamos rock adulto. Así es. Ese rock adulto empezó a ejecutarse en los salones de baile. Ya les vamos a platicar un poquito más de eso, pero a mí me gustaría decir en este momento, Miguel, y te hago esa pregunta, ¿cuál es el primer rock and roll mexicano real? Ay, aquí va la primera bomba para nuestros amigos. El primer rock and roll grabado, original e interpretado por una mujer fue Rock Alegre, de Lili Yabel. Así es, quien en los estudios de la RCA Víctor en México graba en febrero de 1956. ¿Por qué queremos dar un realce o un subrayo? Un reconocimiento real para esta... La gran mayoría de la gente, con la investigación que se tiene disponible en otros medios, pues se queda con la idea de que Gloria Ríos, sí, aquella vedette cantante que fue pareja de Chicana, Resortes, por cierto. que fue pareja de Pedro Infante. Se dice que fue la primera rock and rollera mexicana. No. Pues la verdad es que no. Pero eso es una cuestión de días, Miguel. Quiero que me platiques un poquito de eso. Bueno, resulta que Lili Yabel graba su rock alegre en febrero del 56, pero en marzo del 56 vienen las grabaciones de Gloria Ríos, precisamente. Quien, en honor a la verdad, promovió el ritmo. Ella sí fue la gran promotora. Desde finales del 55, pero no grabó hasta marzo del 56. Entonces la mera pionera. Fue Lili Yabel. Por un mes. Y la gran promotora fue Gloria Ríos, eso hay que reconocerse. Así es, es la que más se vio en las películas y todo. Uh-huh. Hay películas en donde están sus clips de donde ella canta junto con un conjunto de rock and roll formado con Mario Patrón. Por su entonces esposo Mario Patrón, ¿verdad? Así Miguel? es, señor. También estaba ahí Richard Lemus, Héctor Jalal el Árabe. Otro gran trompetista. Víctor Ruiz Pasos. Muy buenos, grandes músicos de jazz mexicanos. Que luego llegó a tocar en algunas grabaciones de los Teen Tops. Así con es. trabajo junto con el Pollo Aguilar, pero esa es otra historia. Eso era otra historia. Entonces, bueno. Platícales de Pablo Beltrán Ruiz. Ajá. También se ha dicho que el primer rock and roll mexicano fue Mexican Rock and Roll, que no mencionó otra frase en toda la duración. Sí, esa es su profunda letra. También se grabó en marzo de 1956, por lo tanto, en verdad, amigos, digo, no estamos descubriendo el hilo negro, nada más revisen los números de catálogo y de edición de los discos, como para poder saber, bueno, pues el 1 está antes del 3 y del 4, ¿verdad? Sí, así de simple y de sencillo. Pero no sé por qué, y yo creo que más que nada es por la presencia fílmica, es por lo que somos muy dados a aferrarnos a algo que aunque no sea cierto, pues ahí está. Los grandes mitos del rock y de los Beatles en México son buena prueba de ello. Que algún día platicaremos de ello, ojalá y tengamos esa oportunidad. Me hablabas de los músicos de jazz. Es cierto que los músicos de jazz, bueno, pues conocían bemoles, sostenidos. No, sí, era su obligación. Claro, pero siempre vieron por arriba del hombro al rock and roll. Chilo Morán, Tino Contreras, todo el mundo lo veía por encima del hombro, ¿eh? ¿Por qué? Porque pensaban que era música mucho más básica que el jazz. En estricto sentido, sí. Pero hay algo que se llama sentimiento. Ese sentimiento, ese feeling, no lo tenían ellos por ser adultos y por ser músicos de formación. Uh-huh. ¿Sí? No lo podían transmitir a la juventud. Se lo transmitían a gente coetánea o a gente mayor incluso. Que leía partituras como debe de ser a la hora de ejecutar la música. Por eso te digo, era gente muy competente, era gente muy preparada, pero no tenían lo básico, la edad. Eso es muy, muy importante. El factor no juvenil de ese primer rock and roll. Por eso le llamamos rock adulto. Rock adulto. Pero los medios empezaron a ver a rock and roll como algo explotable. Claro que sí. ¿Qué pasaba? Empezaban a surgir algunas grabaciones. Y esas grabaciones eran promocionadas por actuaciones en vivo en los salones de baile, Miguel. ¿De qué salones de baile te acuerdas de aquel 1956? Ay, pues el Salón Riviera.
Y está Los Ángeles. Los Ángeles, claro, el Colonial, el Mil y Una Noches, el Esmirna o Esmeril. El Esmeril El famoso. Esmeril famoso. Ya ese ya era un poquito gastadón, ya no era tanto. El fuerte en esa época era el Salón Rivera, era donde se hacían los llamados tés danzantes. Es totalmente correcto. Los bailes blanco y negro, que eran muy dados los muchachos de las sociedades de alumnos a alquilarlo para sus graduaciones y todo. El Riviera, Era otra de cosa. postín. Que ya no existe, ahora existe en su lugar un edificio de departamentos ahí en la glorieta Se confluyen de División del Norte. División del Norte y Avenida Universidad. Así es, hasta en donde esa me acuerdo. glorieta. Para la gente que no vive aquí en la Ciudad de México, bueno, es un rumbo muy importante de la colonia Narvarte, que va a Del tener, Valle. que va a tener mucho que ver en el desarrollo del rock and roll mexicano. ¿De acuerdo? Bueno, y también los cabarets sórdidos, esos de la colonia obrera. Los de Rompe y Rasga. El Burro, el Balalaika, El EDA. el Barba Azul. Ay, el Imperio, Jesús de bendito. Sí, no. Entonces hay algunas orquestas empezaban a incorporar a sus swings, a sus pasodobles y a todo, un primario rock and roll. Sí, porque ellos ya interpretaban swing, de acuerdo. Entonces el ritmo 4x4 ya lo traían más o menos estudiadito y ya lo pudieron adaptar a su muy particular gusto e idea. Ahora, hay que hacer notar algunas grabaciones de ese lejano tiempo y que son más oscuras que un pasillo del Estadio Azteca cuando no hay juego. Ajá. Mira, te puedo decir que hay orquestas como la de Pepe Luis, Carlos Campos, La Orquesta de Arquitectura. Venus Rey, la de Ingeniería La de también, Ingeniería. los Goyos Cats y sobre todo el gran Juan García Esquivel, Ese señor es otra cosa. que con su preparación musical pues ha puesto a México en el top de eminencias musicales del siglo XX, pero interpretó también rock and roll, incluso Sí. acompañado por los Cuatro Soles, que era un cuarteto, Que armonizaba a 4 voces, precisamente. así es al estilo del doo-wop. Del doo-wop. Y lo es. hacían bastante bien. Entonces Juan García Esquivel, pues se puede decir que es ese primer gran ídolo. Sí, de esa época. En cuanto a los jóvenes, claro que sí. Sus tandas en el Victoret, incluso así el disco, dice, estamos desde el Victoret y vamos a interpretar para usted Goya Universidad. Y empieza a sonar la orquesta. Realmente te hace bailar. Te hace bailar. Pero, no, pero tú es que dices, qué clase "Esto no de es rock- músico esto no es era. rock and roll, esta es otra cosa sabrosa, pero no rock. Pero qué clase de músico era Juan García Esquivel. Y los que tocaban con él. Así es. Y otros de menor talla. Ya se comenzaron a acoplar a este movimiento. Claro, ¿Como quiénes? en esos cabarets, en esos... El famoso Richard Lemus. Rebelde Lemus, que después... Rebelde Lemus. Richard Lemus, que era mejor imitador de voces, ¿eh? Él tiene unas imitaciones de Agustín Lara fantásticas. También teníamos por ahí a Paul Love, un cuate De color, ¿no? Sí, supo medrar, norteamericano de origen, pero empezó a interpretar en el idioma de Shakespeare, en los cabarets, centros nocturnos, onda el Río Rosa, el Mil y Una Noches. Pero eran estándares, ¿no? Los que él interpretaba. No, de repente sí se aventaba ahí alguna que otra cancioncita de pseudo rock and roll, pero hay que ver que fue de los que tuvo notoriedad durante el año 1956. Como 1 hora o 2. Y ahora te platico de una vedette que también tuvo mucho que ver. Ajá. La famosa Vicky Villa, que todavía estaba anunciada para los 70s y 80s en Capri y en todavía algunos, andaba ahí. pero tiene el gran mérito de haber puesto las primeras coreografías de rock and roll para el cine. Porque sí, queridos amigos, las coreografías, la forma en la que se bailaba el rock and roll, o como intentaron hacerlo bailar en México en su principio, era muy distinta de lo que después fue, de lo que todavía en algunas fiestas se llega a ver bailar rock and roll. Ahora es más parecido a como, bueno, ya se baila igual un rock and roll que una cumbia, ¿no? Sí, el tibiri. El famoso paso del tibiri. Así es. Bueno, para este 1956 les voy a compartir un dato curioso. Como no se conocía más del rock and roll que venía de los Estados Unidos para acá, pues hubo nada más 12 covers grabados que conozcamos de Rock Around the Clock, entre ellos El Relojito de Gloria Ríos, entre ellos la versión de Mario Patrón, también 5 de See You Later Alligator. Así es. Y por ahí 4 de Heartbreak Hotel, que ya en 1956 ya Elvis ya estaba ya muy fuerte en la conciencia musical mexicana. De acuerdo. Ya tenía sus grabaciones, ya había hecho grabaciones muy importantes el rey para esa época. Ahora, paralelamente se da un fenómeno
que tuvo un incremento fuerte en 1955 y se le relacionó con el rock. Ya tú me dirás tu opinión acerca de esto, Miguel, pero la delincuencia juvenil. Pues este fenómeno ya había empezado muchos años atrás, pero desde el 55 y hasta bien entrados los años 60, fue noticia de primera plana en los medios de comunicación. Tenía dos vertientes muy identificadas. Por una parte, había jovencitos de clases bajas, que empezaban de la mano de los delincuentes de los ya maestros, mayores, de sus maestros, claro. y les enseñaban esos bajos oficios. Pero curiosamente también se da un fenómeno de clases medias y clases medias altas. Ese fue más bien de imitación, ¿no? Sí, porque resulta de que estos adolescentes disponían del tiempo, de la admiración y complicidad de sus contrapartes amigas, femeninas, de sus amigas, que los admiraban por ser valientes, por ser malos, por ser por tener afición a la adrenalina y todo eso. Así es, y a veces disponían hasta de automóviles, pero eran fieles copycats. Sí, copias. Del gandallismo que venía de los actores de las películas norteamericanas, Miguel. Principalmente de Marlon Brando. De un James Dean. De James Dean. Ay, ¿te acuerdas de James Dean? ¿Cómo no? Una leyenda. Pero sobre todo no lo hacían porque tuvieran ¿Necesidad? la necesidad, sino por la adrenalina. Es la adrenalina, eran adictos a la adrenalina. Así es. Entonces, pues la generación adulta lo reflejaba, estaba aterrorizada, había programas en la incipiente televisión que acudían a sacerdotes o a abogados de alto nivel para llamar a las juventudes a tranquilizarse. A calmarse, a retomar los valores tradicionales mexicanos. No malo de suyo, ¿eh? No, porque sí, ya hemos visto lo que pasa cuando faltan valores. Exactamente. Lo vivimos. Y vamos avanzando en el tiempo y vamos a llegar a 1957, queridos amigos. La gran influencia de Elvis Presley. Ya dijimos en la anterior emisión de que, bueno, Elvis Presley es el rey del rock. Sí. Y los demás vienen abajo de él. Pues ya para 1957 ya tenía cuando menos 10 canciones ya clásicas. De primer lugar, además. Sí, incluso de primeros lugares. Ya había aparecido por primera vez en la televisión, siendo censurado por sus bailes. Pero Elvis Presley era el gran ícono del rock. Era el referente principal. Y los jovencitos, los realmente rock and rolleros, los que no veían al rock adulto o no se sentían identificados con él, pues se sentían identificados con Elvis Presley, con Chuck Berry, con Jim Vincent. Con Ricardito. Y con Jerry Lee Lewis y Buddy Holly. Así es. Eric Cochran. Bueno, pero, en fin, el target, el objetivo de la gente adulta de ese entonces. Federico Arana los llama gormondios. Sí. No sé realmente la raíz de dónde sale eso, pero finalmente eran las conciencias adultas, que ya dijeron desde 1956, no, pues el rock and roll es una moda pasajera, no le hagan caso. Y empezó a continuó. Creció y se empezó a enraizar. Entonces ya hay que pararlo de una buena vez por todas. Entonces, para febrero de 1957, Miguel, pues esta presencia artística del rey estaba más que consolidada en los medios principales de comunicación. Entonces, ya que no era una moda pasajera, pues hay que comenzaron a verla como un peligro. Claro, porque los jóvenes de todo el mundo eran grandes admiradores y se empezaba a gestar un cambio, tanto en la forma de hablar, de vestir, de ver pensar, la vida en general, sí, de pensar. Y pues México apenas estaba entrando a la modernidad. No olvidemos que el México de 1957 pues era todavía más calmado, más provinciano y apenas empezaba a adaptar a los cambios en general de la modernidad, ¿no crees? Sí, de acuerdo. Todavía éramos autárquicos en muchos aspectos. Exacto. Bueno, pues entonces se trató de frenar esto por medio de una calumnia que tuvo su origen en un periódico, en el Últimas Noticias. ¿De Excelsior? De Excelsior. Antes, queridos amigos, se publicaban periódicos en la tarde, que era regularmente donde veíamos las carteleras de cine para asistir o para ver los espectáculos que se brindaban en los centros nocturnos. Y la nota roja. Pues ahí, escondidito, empezó una nota de un periodista llamado Federico de León, el cual, como que no quiere la cosa, escribió. Y nos llega de Estados Unidos lo siguiente, que Elvis Presley prefiere besar a 3 negras que a una mexicana.
¡Sas! Uy, tremendo escándalo, terrible la verdad. ¿Por qué? Porque, pues como buenos mexicanos, pues nos salió lo machito, lo protector. Lo caballeroso. A mí México nadie me lo insulta y mis mujeres son lo más bello en comparación a las gringas, todas desabridas. Se hizo un gran lío. Se hizo un lío. Tanto que llegó a que las portadas de semanarios como Siempre o Impacto caricaturizaran a Elvis Presley como un afeminado. Sí, de acuerdo. Así lo caracterizaban y ponían a una chica así chaparrita, vestida regionalmente, con una pinza sobre la nariz. Sí, como dándole asco la imagen del rey, sí. En el Hotel Continental Hilton se llegó a poner un letrero que dijo: aquí no se acepta Elvis Presley. Entonces, pues todo esto, en la actualidad, nos da risa. Es anecdótico en la actualidad. Y nos debió haber dado risa en ese entonces, pero reflejó algo que platicábamos afuera de micrófonos, Miguel. La intolerancia de la música de los hijos para los padres. Uy, eso se presta para otro programa. Pero elabórame 2 minutitos de eso, por favor. Pues es que yo creo que en ese momento las personas mayores, los padres, los adultos, se escandalizaban porque no escuchaban la canción construida como ellos estaban acostumbrados. Exacto. ¿Sí? Había muchas, ¿cómo te diré? Muchos dobles sentidos que a veces eran entendibles para ellos y otras no, afortunadamente. Había onomatopeyas, bebop luba, por ejemplo. Bebop lula, agua babluba bam boom. Y tutti frutti, no, okay. Entonces, todo esto les parecía una cosa, una regresión, incluso cultural, a los adultos. ¿Cómo los jóvenes van a pensar? Es lo que pensamos ahora nosotros, en nuestra edad, de la música de los jóvenes de este tiempo. En la cual también dudamos que es música. De la cual tenemos muchas dudas en su respecto. Pero es cíclico, mira. Es cíclico, sí. Sin embargo, yo siempre me voy a quedar con la bandera de rock and roll, que después de todo el alboroto presleyano, ¿qué crees? Los jovencitos, los que tenían 15, 16 años, pues ya empezaban a ver todavía con más admiración a Presley, porque a los papás no les gustaba. Ya saben, los chamacos son contreras. Ahora, pero no todos, recuerda, eso lo vamos a abordar a continuación prácticamente, pero no toda la población, ¿eh? Un sector de la población solamente lo adoptó como suyo el rock and roll. Y vamos a detallar un poquito más de eso. Uh-huh. Mira, aquí en este guión que tengo me dice: primeras muestras de cine con tema tangencial de rock. Tendremos un programa que hable exactamente de toda la trayectoria de las películas rock and rolleras. Lo más posible. Lo más posible y de lo más... Entonces me gustaría obviar ese tema, pero vamos a ver qué pasaba con los jóvenes, con los realmente jóvenes, con los nacidos en 1941, 42, 43, que ya podían escuchar estos éxitos en sus versiones originales en alguna parte. Podían ir al cine a ver algunas de las películas que se autorizaban a ser exhibidas en México también, porque no todo se autorizó. Claro. Pues mira, los chicos que tenían de 15 a 19 años de edad en 1957 tenían acceso a emisoras de radio. Las hemos hablado siempre, la 590, Radio 620, Radio Éxito, Radio 1000 y Radio Capital principalmente. Principalmente ellos. Así es. Todo en AM, queridos amigos. Claro, como tú bien decías, tenían acceso al cine y a la incipiente televisión. Los de clase media para arriba, que conste. Así es. Los canales 2, 4 y 5 de Telesistema que eran los mexicano. Únicos que se transmitían. Así es. Pues entonces ya empezaban a escuchar en su idioma original, no de forma abundante, pero sí relevante, los primeros rock and rolls y baladas. Y pues por la naturaleza del joven de decir, Elvis Presley pues tiene un montón de chavas, tiene unos Cadillacs. Tiene lana. Y qué padre están sus guitarras, y le pagan por hacer esto, yo también quiero hacer lo mismo. Aparte su música me gusta, entonces quiero intentar reproducirla. Ese fue el primer gran cambio que se gestó en la juventud mexicana gracias a estos primeros inicios rock and rolleros. Perdón que insista, en una parte de la juventud mexicana. Bueno, no en todos. Obvio, por su posición económica podían tener acceso a la incipiente televisión. No, chicos, de veras, les quiero decir, amigos de SBC Radio, de Xolotl, cabina de radio, la tele no era para todos en los 50s. La gente tenía que pagar
muchas veces porque el señor Riquillo de la Cuadra tenía tele y ahí tienes a todos los niños viendo al llanero solitario o caricaturas y entrándole con su 10 y con su 20. ¿eh? Sí. Entonces, ¿Te cobraban? La tele no era para todos, lamentablemente. Pero también por su posición económica tenían un mejor acceso al idioma inglés. Por lo menos un poco más de noción. Claro. Ahora, es importante mencionar un pasaje histórico y curioso de jóvenes rock and rolleros en la televisión mexicana de 1970. Vas a hablar de los hechos heroicos, adelante. Exacto, los espontáneos. Sergio Martel, que luego fue pianista de los Tin Tops, y Alberto Figueroa, que luego fue guitarra de los Locos del Ritmo. Guitarra principal de los Locos. Pues se presentaron en el programa del señor O'Farrill, el cual hacía las percusiones, curiosamente, y tocaron con armónica, canto y percusiones, algo parecido a Rock Around the Clock. Así es. Ahora, en 1957 se inicia la primera formación de los Black Jeans, que después serían los Camisas Negras. El grupo de César Costa. Así es. También Pepe y sus Locos se forman en 1957. El antecedente directo de los Locos del Ritmo. Y los Reyes del Rock. Que después serían los Rebeldes del Rock. Exactamente. Así es. Ya se empezaban a juntar en las secundarias y prepas. Sí, pues eran los gustos afines. Eran muchachos que podían dedicarse a estudiar por la posición económica de su familia. Los muchachos no eran la mayoría. La mayoría eran de familias más humildes, de familias con menos recursos, y ellos no podían darse esos lujos. Claro. Pero aparte de todo, Miguel, ahí entra también la figura del finado Rafael Acosta, el rebelde, que desde esas épocas empieza a coleccionar discos y empieza a organizar reuniones con amigos para intercambiar opiniones o discos de rock and roll. Sí, Rafa lo hizo. Entonces, el auténtico génesis del rock and roll mexicano está en 1957. 2 años después que en Estados Unidos. Es correcto. Pero el mérito discográfico, y esto también mucha gente no lo conoce, y por eso no considera las primeras grabaciones de rock. Ya dijimos cuál fue la primera grabación real del rock mexicano, pero era un rock adulto. Este rock ya era un poquito más juvenil. Entonces, este mérito corresponde al grupo de Los Lunáticos, Miguel. ¿Quién formaba Los Lunáticos? Pues nada menos y nada más que un sobrino del gran Luis Arcaraz. José Luis Arcaraz, el gran actor de doblaje y actor de escénico, Sergio de Bustamante. Pancho Cataño en el bajo. Y el Vitaminas. El Vitaminas en la batería. De agosto a octubre de 1957 grabaron para la Columbia, para Discos Columbia, 3 discos sencillos. 6 cancioncitas. Y el repertorio, fíjate, una versión rockera del Reloj, de Roberto Cantoral, que había sido un gran éxito. Un trancazo. En ese año. Ok, grabaron una canción en inglés original, Where Did You Get It? Y ¿Dónde lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? Y se referían a ¿dónde conseguiste el disco sencillo de Blue Sweat Shoes? Que también grabaron ellos. Así es. Grabaron también de Agustín Lara, ¿Por qué ya no me quieres? A ritmo de rock. A ritmo de rock. Esa canción luego también los Carrión la agarraron. Pero bueno, y el gran éxito de Elvis Pérez, que es un hito en la historia de la grabación del rock and roll mexicano, amigos. Elvis Pérez intercala un reproche por medio... Es un homenaje parodia, ¿no? Yo lo diría. Sí, pero es también un reproche porque dice que se criaba con puro atole. Y frijoles. Pero ya luego andaba cantando rock and roll. Y que luego se alimentaba con soda y hot dogs. Ajá. Ya el tequila lo fastidia. Sí. Toma soda con hot dogs. Entonces, eso lo hacía a ritmo de mariachi, Sergio Bustamante. Pero luego entraba... Pero cuando entraba la respuesta... 4x4, wow, entraba Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel, interpretado con mucha corrección. Con mucha corrección, claro. Es un gran sencillo. Es imposible casi conseguirlo, pero si tienen la oportunidad siquiera de escucharlo. Está en YouTube. Está en YouTube. Escúchenlo. Los Lunáticos de Sergio Bustamante, Elvis Pérez. Bueno, vamos avanzando en cuanto al tiempo, Miguel. Y ya estábamos hablando de las primeras formaciones de grupos juveniles. Ya estaban hartos de que se les impusieran adultos como rock and rolleros cuando ya podían seguir a Buddy Holly y a Eddie Cochran. Sí, no, es que yo creo que la juventud en esa época dijo, oye, me están tratando de guiar hacia gente como Richard,
a gente como Luis Aguilar, que ya ves que hizo la de los chiflados del rock and roll. Sí, y también estuvo en una cosa Pedro que se Vargas. llamó Locos Peligrosos. Locos Peligrosos de Tintán, otra locura. Pero ahí sí sale un grupo de rock. ¿En cuál? En Locos Peligrosos, ¿no? No, algo Cierto. supuestamente rock and rolloide, como perdóname Beethoven, discúlpame Chopin. Sí. Era lo que se decía. Pero bueno, ya 1958 nos ubica en un entorno preparatoriano, generalmente de la UNAM, también de colegios particulares. Algunos el colegio alemán, y uno que otro en provincia. Ya empieza un buen número de adolescentes que se reunían a intentar sacar en las guitarras. A escuchar primero la música que les encantara después, y al último era para ver si podían imitarla. Exacto. Qué bueno que hubiéramos tenido descargas, que hubiéramos tenido Spotify. Qué padre que hubiéramos siquiera podido bajar la música de Ares o de, ¿cómo se llamaba? La Audio Galaxy, la cochinada esa que nos tocó bajar a nosotros. Una canción tardaba 3 horas en bajar. Sí bajaba. Sí bajaba. Bueno, los chicos no, se reunían en cafeterías, neverías, pero sobre todo en las discotecas disponían de cabinas donde te podías poner tus audífonos y escuchar el sencillo. Junto con otra persona, estabas con tu novia y estabas escuchando padrísimo los Platters. Entonces había muchos ya. Se empezaron a juntar y dijo, bueno, yo me voy con este cuate y yo también me voy con este. Y así se van formando desde el 1 de enero de 1958 los Teen Tops. Oh, qué gran grupo, qué enorme grupo. ¿Te acuerdas por qué fue que se formaron? Pues ellos se conocieron, los hermanos Martínez. Jesús y Armando. Se fueron a Estados Unidos, estuvieron ahí y recibieron el influjo directo de la música norteamericana. Regresan al DF, traen algunos discos de allá y se juntan con amigos que compartían la afición por el patinaje en el Deportivo Chapultepec. Exacto, desde Jesús Villeda, Enrique Guzmán, Sergio Martel mismo. El mismo Sergio Martel. ¿Sí? Pero el detonante es que vieron en el Cine Cosmos, del cruce de la Calzada México-Tacuba con el circuito cuando interior. Era decente el Cine Cosmos. Vieron una película que se llamaba Rock Pretty Baby. Donde unos muchachitos se reúnen para formar un grupo de rock y tienen éxito. Entonces, saliendo de ahí y caminando de ahí hasta la colonia Anzures, que era su casa, ahí empezaron a formar ya lo que sería el grupo. Pero también vieron la luz gente como Los Sonámbulos. Otro gran grupo, ellos del Colegio Luis Vives. Federico Arana estaba ahí. Los Boppers, los Reyes de Ritmo, que después fueron los Blue Caps. Los Low Jets. Pues ya Pepe y sus locos ya más establecidos, los Sparks. Los Clovers, que eran unos canadienses que vivían en México. Los Sparks, los hermanos de Llano. De la Barreda. De Llano, ¿no? Los Sparks. No, esos eran los Spitfires. Los Spitfires, de acuerdo. Y también empiezan los Reapers. Ya les decíamos, ¿cuál era el entorno? Pues el rock and roll juvenil en México tuvo como entorno principalmente las escuelas preparatorias, la mayoría de la UNAM. Sí, así es. Algunas secundarias, las colonias de clase media. Aquí en México, Narvarte, Nápoles, Condesa, Roma, el centro de la ciudad. El centro de la que era muy bonito en esa época. La colonia Guerrero, que no estaba tan depauperada. No estaba tan depauperada como ahora. El San Rafael, Santa María la Ribera. Ese era el primer caldo de cultivo de los rock and rolleros. Los primeros rumbos rock and rolleros. Así es. Y como existían cafeterías y neverías donde llegabas a la rocola y le ponías una monedita y te daba 3 rolas, 5 rolas, depende de que le pusieras la monedita, pues se organizaba hasta el baile. Incluso hasta algunos grupos llegaron a hacer ruido en algunas neverías y cafeterías. Que no era lo usual, ¿eh? Ahora, ¿cómo empezaron esos grupos? Pues yo creo que de la miseria total es el mejor ejemplo de Hablando cómo empezar. De obesidad, De cómo empezar desde cero. A diferencia de la actualidad, que hay un abundante catálogo y disponibilidad de instrumentos musicales de muy buena calidad para principiantes. Incluso hay de todos los precios ya. Antes no era así. Antes no. La historia de muchos de los primeros grupos de rock and roll juvenil mexicano, pues cae en muchos lugares comunes. ¿Por qué? Porque empiezas con instrumentos y amplificadores hechizos.
las bocinas de la consola de la casa o de un tocadiscos. Y te robabas el micrófono del tornamesa para adaptarse. Lo que le llamaban la pastilla, ¿no? La pastilla electromagnética. Ajá. Y así era como amplificabas tu guitarra. Como eran colonias de clase media, en muchas había piano. Entonces, pues ahí tienes a todos remolcando el piano para el garage. Y muchos jovencitos estudiaron piano, los papás los ponían a estudiar piano. Caso de Sergio Martel, caso del pianista Javier de la Cueva. De Pepe Negrete. Negrete. Sí, de Alberto Javier de la Camilí, Cueva. de los Blue Caps. Sí, todos ellos recibieron formación musical, por lo menos las primeras 10 lecciones de piano. No, yo quiero formar mi grupo de rock and roll y me voy a Bolívar y si cuento con 10, 12 mil pesos, salgo con instrumentos patosos. Ahora, pero en ese entonces no había tal cosa, entonces había que hacerlos. Le decías al carpintero del barrio, dibujabas algo que tú recordabas haber visto en una foto o en una película de rock and rolleros. Mire, quiero que me haga un cuerpo de guitarra así. Y el carpintero, ¿cómo no? como no era laudero, era carpintero. Pero hicieron cuerpos cuerpos sólidos de guitarra. Cuerpos sólidos de guitarra, así es. Y les aplicabas la pastillita, se las montabas. Para tocar el bajo, pues como en los grupos de skiffle, un palo de escoba, una tina y 3 cuerdas. Dos mecates que estirabas desde arriba. Ese era tu bajo. Así empezabas a hacer tus tocadas de rock. Muchas veces las baterías eran con baterías literalmente de cocina. Claro, porque eran cubetas, eran cacerolas, eran tinas. Eran ollas. Eran tinas. Después se dieron cuenta de que rellenar con quintitos o con diececitos los calcetines te servían para llevar el contra. ¿El contra? Para sí, como si fuera tu platillo. Y así. Así fueron los inicios del rock and roll en México. Y pues las salas de ensayo, pues era la sala de tu casa, si no podías mover el piano, si no te daban permiso, o el garage. El garage, sí. Entonces, bueno, mucho entusiasmo. Mucho heroico, eran esfuerzos heroicos de verdad, tenían todo en contra los jóvenes. Claro, no sabían bien inglés, no tenían instrumentos. No había una educación musical más o menos pasable. Algunos sí. En algunos casos sí, pero mucho entusiasmo, mucho tesón. Oye, pues vamos a hacer ruido y vamos a invitar a todas las chavas de la escuela de comercio de la esquina. Vamos a hacer una tardeada. Vendamos sándwiches y refresco. Limonada. Y jugo de naranja. Total, entran por 50 centavos. Pero todo eso lo juntamos religiosamente para decirle a papá, mamá o el tío cool, que nunca ha faltado, y que te prestó para comprarte una guitarra. Ten. El primer abono. El primer abono. Ay, qué lindo. Ya existía el catálogo de Sears. Sí, con la línea Silverton. El Silverton. Entonces, muchos modelos de Silverton eran Dan Electro, Miguel, o sea, no estaba tan mal. O los Guyan, ¿no? También venían ya. Esos venían de Italia. De Italia. Pero eran de fabricación japonesa. Entonces, la finalidad era hacer rock and roll, muchachos. Era expresarse, principalmente. Era expresarse, era empezarse a divertir, era ligarse a las chavas. Eso es. Todos los músicos lo hacen por eso. El mismo Paul McCartney. Dinero, muchachas y lo demás. Y ya lo que venga es lo bueno. que venga es ganancia. Ahora, algo que va a sonar medio sangrón, si ustedes quieren, clasista, pero acepto totalmente la crítica. El rock and roll en español fue un fenómeno de clases medias. De medias y medias altas. Y medias altas. Aunque en la actualidad no es políticamente correcto el expresarlo, hay que reconocer que el rock and roll mexicano nunca fue un fenómeno populachero. De masas no, nunca. ¿No? Porque hemos descrito el ambiente en donde se gestó. El entorno musical era totalmente contrario. Era, sí, si no hasta hostil. A una esencia rock and rollera. Así es. Pero pues ya ellos tenían chance de tener un poquito de tiempo libre, un poquito más de dedicación, porque el rock and roll te apasiona. Sí, claro. Pero podías irte a tomar un cafecito, un pie a la moda, podías llevar a la chica a invitarle un pie a la moda y no gastarte más de $1 en eso. Pero los jóvenes de clases medias, bajas y bajas no tenían ese privilegio. Es como, y eso no ha variado mucho aquí en México. En la actualidad todavía los jóvenes de clases medias, bajas y bajas están más preocupados por el sustento, están más preocupados por el gasto del día siguiente. Abandonan la escuela, abandonan la escuela por tener que trabajar para llevar en la comida casa. al hogar. Entonces,
pues también su música era directa herencia de la de sus papás. Todo esto pues consiste en un refuerzo psicológico negativo para ellos, pero no pudieron terminar su educación, sabían lo que era trabajar desde chicos y veían con desdén y franco yo creo que lo desprecio veían a sus coetáneos. Más bien era desprecio y un tanto cuanto de envidia y un tanto cuanto de resentimiento A los rebelditos. a los jóvenes rock and rolleros. Por eso se aferraron más a su música, a la música que les transmitieron sus mayores, el bolero, el cha-cha-cha, todos los ritmos tropicales. Tan gustados aquí en México. ¿De acuerdo? Entonces, discúlpenme, México nunca ha sido mayoritariamente rock and rollero. Y yo creo que no lo será, por desgracia. Bueno, y también otra cosa es este siguiente punto que tengo aquí. La influencia del cine en las juventudes mexicanas, Miguel. Además de los ídolos musicales Presley, Polanca, Frankie Avalon, tenían también ídolos como actores, Marlon Brando, Sal Mineo, Vic Morrow, Montgomery Clift. Todos James ellos Dean. durísimos, tipos duros. Claro, pero porque ellos veían en la pantalla que podían ligarse a Carolyn Jones, Oh, a sí. Natalie Wood, Oh, a sí. Brigitte Bardot, con algo de suerte, Con ¿no? mucha suerte. Con toda la suerte del mundo a Sofía Loren, ¿verdad? Sí, claro. Es lo que veían ellos en el cine. Entonces, bueno, las primeras variantes de rock and roll en el gusto musical, al desarrollarse en paralelo con Estados Unidos, Fíjate con que grupos no de tanto, solistas. no tanto en paralelo, ahí estoy un poco en desacuerdo. Insisto, traíamos un desfase como de 2 o 3 años. Por eso, en lo que el rock and roll moría en Estados Unidos, que vamos a tratar ese tema de la muerte del rock and roll, entre comillas, la muerte del rock and roll en Estados Unidos, en México llegaba en el 57-58. Ajá, no te preocupes, ya está empezando a causar una roncha. Ya me están llamando para corregirme. Bueno, el caso es que a México llega la moda con 2 o 3 años de desfase. Sí, pero también entendamos una cosa. Llega a venderse, no a escucharse. Recuerda que antes se podían comprar poquitos discos porque no eran publicados en México, pero las estaciones de radio antes citadas sí te programaban tanto el rock and roll como algunas muestras de doo-wop, de rhythm and blues y de teen idol de los primeros. Y todo venía etiquetado como rock and roll. Exactamente. Entonces por eso yo hablo de un desarrollo en paralelo. Había muy buenas rolas, aparte de los héroes que ya citamos, pues canciones de Polanca, Pat Boone, Frankie Avalon, Ricky Nelson, que trataban también los chicos en sus tardeadas de reproducir para la hora de bailar de cachetito. Bueno, pues todo con un inglés chapurreado si quieren, pero ahí está. Y pues sí, así el entorno musical no ayudaba, pero ya tenían los jóvenes mexicanos del 58 y 59 más material para refritear, ¿no? Además, además ellos ampliaron el panorama, ya no era rock and roll nada más, era doo-wop, como decías, era balada de los ídolos juveniles o teen idols. Ya había otras influencias. Pero para 1959, pues las estaciones al estilo de Radio Centro, la X, la Q, la W, la Sinfonola o Radio Ahí, pues seguían siendo las más populares en audiencia. Era un año en el cual, a pesar de que hubiera más material rock and rollero, más difuso parecía al entorno musical, porque parecía que no había pasado el tiempo. Cierto. Parecía que 5 años no eran nada. Es más, hasta resurgió el tango en 1958 y 1959. Uh-huh. Y como te decía, también el Charleston, Charleston, algunas modas sí muy raras que se volvieron a poner de moda. Aquí es donde empiezan a llegar también los primeros covers de rock and roll en español, pero del extranjero. Ya se empiezan a escuchar solistas y grupos como los Yopis de Cuba, Miguel. Los hermanos Yopis. Así es, como William González y Virginia López de Puerto Rico, y sobre todo de los 5 latinos de Argentina. No olvides a Daniel Santos, que también tuvo sus Eso intentos. él ya grabó un poquito después de esto que te estoy diciendo, pero estos fueron los que en 58 y 59 poblaban realmente. Cierto. Y vamos a hablar de un hito en la historia del primer rock and roll Otro hecho mexicano. heroico. Redoble de tambor. Vamos a escuchar un hecho insólito a cargo de Pepe y sus Locos. El primer gran triunfo internacional del rock and roll mexicano, amigos.
Esta historia a mí me resulta muy gratificante y muy motivadora, pues se trata de un logro incuestionable para una etapa tan temprana del rock juvenil mexicano. Y tan precaria, ¿eh? ¿Cómo empezó todo esto? Toño de la Villa, Pepe Negrete, Álvaro Figueroa, Pepe del Río. Y también el doctor. Y el doctor Figueroa Becerra. Pues ya tienen a Pepe y sus locos. Entonces deciden entrar primero a tener programas en la radio, en vivo. En la radio 620. ¿En 620? Tenemos 20 minutos con Pepe y sus locos. Y empezaba a tocar Pepe. Y en un auditorio no más grande que la cabina de radio que tenemos aquí, encerraban a 15 chavitas y ellos a tocar como pudieran y se oían los gritos y el entusiasmo. Muy heroico, muy padre. Pero todo esto los motivó a ir a Televicentro. A concursar. A concursar en el show La Hora del Aficionado. ¿Y qué creen, queridos amigos? Van avanzando rondas. Llegan a la gran final junto con 3 niñas del colegio americano. Ellas gringuitas. Ajá. Las famosas chispas. Las chispas. Que tenían, pues, obviamente el encanto juvenil, el encanto de ser chicas, de que cantaban muy bonito. Muy afinaditas. Lollipop, que era un éxito de las Chordettes, mientras los demás empezaban a tocar rock and roll, como se debe. Pero iban a ganar las chispas. No, claro, pues la caballerosidad del mexicano era incuestionable, por eso tenían que ganar las muchachas. Pero como un universitario nunca va solo, ¿qué crees? El jefe de la porra universitaria, Jesús Martínez Palillo, arengó a todos los chavos de la porra de la UNAM a vitorear a los locos de ritmo y a abuchear a las chispas. No le quedó otra a don Pepe Ruiz Vélez que declarar ganadores a los locos de ritmo. ¿Cuál era el primer premio? Ir al show Ted Mac Amateur Show en Nueva York. Era, digamos, la matriz de este programa. De esta franquicia. De esta franquicia de programa. Y fueron a concursar. Imagínate un grupo mexicano verde. Sin batería, sin guitarra eléctrica. Y fueron a concursar. Quedaron en un muy honroso 7º lugar. Pero ese es un hecho maravilloso, que un grupo mexicano de orígenes tan humildes musicalmente haya llegado a presentarse ante las cámaras de televisión de Nueva York. Así es. Pasando esto, bueno, pues vino un cambio de alineación muy importante para los locos de ritmo, que grabaron posteriormente el primer LP de rock and roll juvenil mexicano. Se va el doctor, se va Álvaro. Así es, entra Chucho González, entra Rafa Acosta. Y Mario Sanabria al bajo. Así es. Bueno, esto sí, en verdad fue un hito, queridos amigos. Hay testimonios periodísticos en donde... Hay hasta un video en Hay YouTube un video en la red de la actuación de estos que muchachos. les recomiendo por todos lados que lo vean. Y bueno, ese LP se grabó en condiciones verdaderamente precarias. Su primer LP de los Locos del Ritmo. Así es. Como Locos del Ritmo y con la nueva alineación. Lo grabaron en los estudios de Orfeón Videobox de Avenida Universidad. Así es, lo que ahora es la Comisión Federal de Electricidad, creo, ¿no? Antes eran los estudios Azteca y luego fue Radio Fórmula y Discos Orfeón. Ok. Entonces, bueno, ahí grabaron. Se la aventaron en una sola noche. Así es, una fría noche de noviembre de 1958. Un sábado. Pero déjenme decirles, de ahí salieron clásicos como Yo no soy un rebelde sin causa, como Tus ojos, como Nena no me importa, como la primera versión de La Cucaracha, Morelia, que es una maravilla instrumental. Bueno, pero ese LP se quedó enlatado en las bodegas poquito más de un año. Así es. ¿Por qué? Porque los directores artísticos... Jesús Hinojosa, ¿no? No, en ese entonces no. ¿Quién era? Los llevó Willy Samperio, pero no se sabe ni siquiera quién los grabó. Fíjate cómo hacen falta toda esa información. Es como si mi ingeniero de la cabina no le importara lo que yo digo y no me importara lo que él hace. O sea, así es. Así de rústico era la situación. Así era rústico totalmente. Bueno, pero ese es uno de los grandes hitos. Sin embargo, no se publicó hasta abril de 1960. Otro hecho es que en 1959 Queta Garay graba el LP Éxitos Internacionales para el Orfeón. Incluía algunas versiones a The Platters en español. Pero realmente el que tiene el mérito de crear un disco de rock and roll juvenil, mexicano, en español, más cercano al boom, que vendría en abril de 1960, fueron los Black Jeans.
Así es. con la famosa Batalla de Jericó, La batalla de que se Jericó. grabó en enero de 1960. Que César sí sabe inglés, ¿eh? Ah, desde luego, y Diego de Cosío Y también. Diego de Cosío también. Y Carlos Loftus también. Carlos Loftus Y los, también. bueno, en fin. Tenían muy buen nivel de inglés ellos. Exacto. Aquí también hay un hecho curioso. Hay un grupo yucateco llamado Los Monjes. Es que ha habido dos grupos monjes dentro de la historia del rock mexicano. El primero, al que tú te estás refiriendo, y una segunda época donde ellos se dedicaron, los monjes de la segunda época se dedicaron a una música más experimental. Podríamos dividir en Los Monjes de Alfonso Ontiveros, quien después lo conocimos como Guadalupe Trigo. Aquel de Mi Ciudad. Exacto. Y los de mediados de los 60, como bien apuntas, del hijo de Héctor Bracho, Ezequiel Ramos, ¿no? Ezequiel Ramos, Julio Ezequiel Bracho. Ramos, así es. Pero eso es una historia mucho Eso más es adelante. más adelante, Bueno, eso. ellos grabaron también y publicaron casi al mismo tiempo de los Black Jeans, pero el centralismo existente en esa época, pues no se le dio ni la difusión. Es más, nadie conocía ese disco hasta que después. Menciona a Federico Arana que era una rara avis el escuchar ese disco. Dice, estoy escuchando a una persona perfectamente entonada. Afinado al cantar. Afinado al cantar. No, pero mira, se ha exagerado mucho con respecto al rock and roll en español. En ello que dicen que en lo bueno y en lo malo, ¿eh? Se ha eran exagerado. desafinados, no. No, es muy meritorio. Bueno, para terminar esta parte, Esta primera charla. esta primera charla de rock and roll en México, en 1959 se formaron grupos seminales como los Hooligans, ¿Cierto? los Jokers, los Crazy Boys, los Beatniks y los Cines, quienes estarían más que listos para grabar a partir de 1960. Aquí vamos a hacer esta pausa, amigos de Xolotl, Cabina de Radio y SBC Radio, porque justo al iniciar 1960, los primeros 3 meses no pasa nada, pero en abril, iniciando abril de 1960, llega el primer gran boom del rock and roll en México. Inicia los grandes años del rock and roll en México. Propiamente. Ya les dimos los antecedentes y todo lo que hubo que sufrir. Ahora vamos a empezar a ver la recolección. De los frutos sembrados. Así es. Y de cómo este rock and roll mexicano llegó a ser punta de lanza en lugares como España y Sudamérica. Una reflexión final, Miguel. Que fueron héroes, los muchachos fueron héroes. Tenían todo en contra: la tradición musical, la tradición familiar, tenían en contra la situación económica, tenían en contra la oposición de la familia, tenían en contra... De la religión. No, la religión no se metía tanto en ello en ese momento. No, esa es una cosa un poco... No, yo creo que sí te voy a decir por qué. Porque acuérdate que no había adolescentes. Entonces pasabas de niño grandote a adulto chiquito. Así es. Entonces te obligaban todavía, como adulto chiquito, te obligaban a ir a misa. Pero eso no te interrumpía nada. O sea, estamos hablando de verdaderos obstáculos. Te quitaba 2 horas verdaderos del domingo. obstáculos. La situación económica, la situación mercantil en México de no poder conseguir instrumentos adecuados. O sea, tenían muchas cosas en contra. A ver, no tenían instrumentos, no tenían los discos originales, no tenían el permiso de los papás, no tenían los medios de comunicación. A veces no tenían tanto talento. Y a veces no tenían tanto talento. ¿Y qué crees? Vino el gran boom del rock and roll. En la segunda parte de esta historia del rock and roll en México vamos a hablar de la época dorada, como se le conoce. De esos grandes grupos ya como los Locos del Ritmo, vamos a hablar sobre los Teen Tops, vamos a hablar de los Camisas Negras, de los Rebeldes del Rock. Y de un montón de grupos que no tuvieron, lamentablemente, a pesar de que su tenían calidad. talento, eso sí tenían calidad y talento. Exacto. Que no y que triunfaron. llegaron a grabar, pero no fueron debidamente promovidos. Miguel Ángel Brito. Es música que nuestro hermano Carlos dice que la radio olvidó. Así es, bueno, un saludote para Carlos Moreno, integrante de la Tribuna Rock and Rollera. Rollera. Miguel Ángel Brito, vámonos. Vámonos. Muchísimas gracias, queridos amigos del público. Gracias por invitarme, Marco. No, hombre, un placer. Me encanta porque ya llevamos 30 y algo de años haciendo programas juntos, pero cada vez los disfrutamos más. Queridos amigos de Xolotl, Cabina de Radio, de SBC Radio, no se pierdan la segunda parte de los inicios de rock and roll en México, años 1960 a 1964. Su servidor Marco Antonio Brito se despide y les dice a la próxima. Estas fueron las historias sónicas del día de hoy. La
próxima semana volveremos con más. No lo olvides, te esperamos.